muy fuerte todo esto. Es un honor. Me lo voy a dejar a lo largo de toda esta presentación para disfrutarla. La verdad, me estoy achicando después de escuchar todo esto y de ver la calidad de los saberes y de la formación de todos los presentes. Me pregunto, ¿y yo ahora qué puedo decir? Bueno, voy a decir algunas. Fíjense que para sí, gracias. Muy amable. Voy a plantear, yo sé que mi presentación tiene algo así como una deriva hacia arriba y hacia abajo. ¿En qué sentido? Un grado de mayor simplicidad en algunas ideas, y cuando digo simplicidad, quiero decir, algo que vamos conociendo todos, y por ahí de pronto fortalezco con ideas más fuertes que las vengo pensando por ahí hace menos tiempo. Yo le decía el otro día a una colega que me convocó para hacer un asesoramiento justamente en una investigación sobre articulación, y no hagan cálculos por lo que voy a decir. En el año 72 me convocaron para trabajar en un proyecto de investigación sobre articulación. Parecía que estaba asignado mi destino a trabajar este tema. Por eso digo, hay ideas que voy a compartir que son casi pretéritas, por lo menos para mí, en cuanto a yo decía, no, esto no lo puedo decir, esto no lo puedo decir, pero no, esto lo tengo que decir. Así que quiero contarles esto. Y voy a agregar algo a mi currículum. Tengo 4 hijos y 8 nietos. Colegas, quise plantear primera imagen en todos ustedes y quise empezar con esta primera idea. Tenemos que hacer efectivo realmente el derecho a la educación. Hacer efectivo el derecho a la educación no compete a una sola institución, no compete a un pequeño grupo de personas, sino que compete, por empezar, desde el plano macro al Estado, desde el plano nacional y jurisdiccional, haciendo planteos que resguarden auténticamente todos los planos de inserción del sistema para realmente plantear la articulación en sentido amplio, pero que sea realmente una propuesta de articulación en calidad, con calidad, y que dé lugar auténticamente a la inclusión. Ya sé, inclusión y calidad, ¿cómo no voy a decir esto? Pero no lo digo porque queda bien, sino lo digo en el sentido más profundo que podemos pensar en la inclusión. Ningún estudiante debería quedar fuera del sistema, y ahí aparece entonces el trabajo aunado, colaborativo de todos los que tenemos la responsabilidad de trabajar con los estudiantes para propiciar la inclusión en calidad. Y entonces ahí aparece la responsabilidad de todos. Tenemos que pensar que dar lugar al derecho a la educación es pensar en una educación justa en el sentido de que amerita a cada cual que se le ofrezca la oportunidad de insertarse en el sistema como estudiante a lo largo de todas las posibilidades con que él y ella aspiren, y que sea de acuerdo con su auténtica historia personal, su auténtica trayectoria personal de vida y su auténtica trayectoria como estudiante. Tenemos que pensar que
la familia es complementaria a la escuela. Entonces tenemos que generar proyectos, alternativas y situaciones para llevar adelante un trabajo colaborativo con la comunidad. Respetar el derecho a la educación significa pensar profunda y seriamente en que todos tienen posibilidades. Todos los que se insertan en las escuelas tienen posibilidades. La posibilidad es de acuerdo a la responsabilidad que nos compete a desarrollar todas las capacidades requeridas para ser un sujeto social activo en estos tiempos. Tenemos que generar un clima donde todos sean contenidos, todos sean valorados, apreciados y reconocidos de acuerdo a su singularidad. Respetar el derecho a la educación es, y no voy a ser nada original, lo escuchamos con mucha claridad en la presentación, llevar adelante procesos reflexivos. Tenemos que pasar, no puedo dejar de pensar como psicóloga, lo que no pasa al plano de la conciencia y con la intencionalidad de pensar en ello, no genera posibilidad de cambio, alternativa de otra cosa, de otra modalidad, de otra propuesta, de otras experiencias. Entonces el proceso reflexivo tiene que ser consustancial a la cotidianidad de todo educador y a la dinámica de todas las instituciones. Y tenemos que pensar realmente en diferentes cronologías. Era un gusto hablar con el señor supervisor recién en relación con la deuda que tenemos con el nivel medio, porque en un momento se insertaron todos los estudiantes. Felizmente se dio la oportunidad de que tuvieran el derecho y el compromiso con la ley a insertarse todos, pero aumentamos la cantidad y no nos preocupamos por la calidad. No es lo mismo que estén a que lo que se ofrezca sea adecuado al grupo etario con el cual trabajamos, a las características contextuales de esa población. De manera que entonces a esto me refiero con plantear cronologías de aprendizaje adecuadas a la población. Y eso entonces significaría pensar en el respeto al derecho a la educación. Y aquí aparece entonces que les han leído cosas de Nietzsche, todos vamos mucho a la lectura de Flavia, han leído estas expresiones, yo hago una supersíntesis de la síntesis, pero tener en cuenta la articulación para respetar a todos nuestros estudiantes significa pensar en que no se invisibilicen en ningún momento a lo largo de toda la trayectoria de su inserción en el sistema. Tienen que ser sujetos presentes, considerados de acuerdo a sus propias características, o sea, no tienen no solo que pasar como si no estuvieran en el aula, sino que tampoco no los tenemos que perder en el camino. Tenemos que preocuparnos por el ausentismo. Pensar que la articulación significa considerar bajos logros de aprendizaje. ¿Qué viene pasando con los estudiantes de todos los niveles? Que sus conquistas, sus construcciones, sus competencias, sus experticias logradas a lo largo del aprendizaje cada vez es menor. Tenemos que preocuparnos porque no vayan algunos estudiantes a algunas escuelas y otros estudiantes a otras escuelas, teniendo un sistema educativo totalmente segmentado. Tenemos que preocuparnos por el abandono. Tenemos que preocuparnos por el aprendizaje elitista. Esto se da de la mano con circuitos segmentados. Y tenemos que preocuparnos por esto no me importa. ¿Qué está diciendo?
dicho en una plana, en un artículo o explicitado en una conferencia, suena bien. Lo tremendamente difícil es que la diversidad de variables, la complejidad de las variables que intervienen hoy en las instituciones educativas hace que esto se desdibuje y que estemos mirando la urgencia, lo cotidiano, lo que pasa en el momento, y vamos perdiendo de vista que lo macro, que se visibiliza cada día en lo micro, es lo que nos tiene que dar el marco para no perder de vista que esto es respetar, teniendo presente todo ello, el auténtico derecho a la educación. Y esto pasa por pensar en la auténtica articulación. Decía entonces, antes había empezado a plantear esta idea. En vez de hablar de articulación, bien vale la pena decir qué significa pensar articuladamente, porque entonces ponemos en movimiento la idea, es articuladamente, no es la articulación, es pensar articuladamente. Entonces, esta idea del resguardo del Estado nacional jurisdiccional marca el plano más amplio del compromiso que asume el Estado y la política educativa clara, precisa, adecuada y justa. Tenemos que pensar que luego del plano macro y la responsabilidad que plantea el Estado jurisdiccional y nacional respecto de garantizar políticas articuladas, tiene que dar espacio para que las instituciones se sientan protegidas, amparadas, resguardadas y con la garantía de que realmente pueden llevar adelante procesos articulados. Por eso ahí aparece la especificación de las acciones de acuerdo al marco que ofrece la política educativa. Y a su vez aparece entonces la necesidad de plantear una oferta al interior de las instituciones coherente, consistente, sólida, singular. Y en consecuencia, porque es lo que tenía que tocar, y consecuentemente llevar adelante una reflexión, como les decía, compartida, sostenida y solidaria para superar cuestiones que dicen que es la articulación y no es. Aparece la visión individualista de las prácticas. Aparece frecuentemente una propuesta fragmentada, reduccionista y solitaria. Y creo que esto no lo quiero trabajar mucho, apenas lo voy a nombrar. Quienes han leído algo sobre la visión individual de la articulación, significa dejar de pensar en las formas, lo que parece ser la articulación, para pensar en los sentidos. Lo solitario, lo individualista, el acomodar un poquito los horarios, la mesa, hacer durante el último mes del año visitas a las escuelas. Eso no es pensar articuladamente. Y eso es pensar simplemente en apariencias y no llevar adelante una reflexión respecto de por qué hacemos eso y no hacemos lo que tiene auténticamente sentido respecto a qué cosa que estoy haciendo hoy. Bueno, estoy apretando con la izquierda, no. Bueno. Entonces, si pensamos articuladamente, hay varias cuestiones que son de sentido, no de apariencia, sino de realmente el marco conceptual, el marco teórico y la perspectiva conceptual real respecto de lo que significa llevar adelante procesos de articulación. Primero, ¿qué hace a que una institución configure una propuesta articulada de trabajo? Coherencia interna, consistencia, conexiones. Por ahí de pronto lo que
más tarde voy a plantear como las redes y la conformación de gente pensando juntos para poder sostener acuerdos imprescindibles. Tenemos que pensar en proyectos, no en acciones sueltas. No, hoy nos encontramos y hago articulación, esa expresión que usan mucho, sobre todo en la articulación entre el nivel inicial y la primaria. Vamos a hacer articulación y el que vengan los chicos algunos días a la institución. ¿Cuál es la perspectiva epistemológica? ¿Cuál es la concepción? ¿Cuál es el paradigma que dice que eso es hacer articulación? Entonces, ahí tenemos que pensar en propuestas que tengan consistencia interna, que tengan propósitos claros y que tengan actividades pertinentes y adecuadas. A eso me refiero entonces con las conexiones internas que dan sentido a proyectos con fortaleza. Tenemos que establecer acuerdos. Por ahí la palabra acuerdo lo van a encontrar más que 5 veces en esto, porque sin acuerdos no podemos sostener propuestas de articulación. Las propuestas que hagamos, solidario con lo que acabo de decir de proyectos, no pueden ser fragmentadas, no pueden ser escindidas, requieren una perspectiva interdisciplinaria, requieren una perspectiva globalizadora, que es lo que venimos planteando respecto de qué manera tiene sentido enseñar hoy en cualquiera de los niveles educativos, armonizando y no la hora de la clase B, sino una propuesta donde las distintas disciplinas, los campos disciplinares se dan la mano y configuran una propuesta que tenga valor para relacionar con la vida cotidiana. Tenemos que fortalecer el sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia va a fortalecer en nuestra escuela, relacionamos con esta otra escuela, pero juntos construimos nosotros la propuesta para estos estudiantes. Y eso significa el sentido de afiliación, el sentido de lo que nosotros conformamos para las necesidades singulares de esta población. Y eso implicaría evitar las discontinuidades. Y las discontinuidades marcan todo lo que yo antes planteé al respecto de lo que plantea Flavia Luigi sobre lo que deberíamos cuidar que no suceda. Entonces, para poder lograr la continuidad necesitamos conexiones, acuerdos, proyectos, marcos interdisciplinares. Esto, obviamente, que lo voy a decir muy rápido, todos ustedes saben que la articulación procura facilitar el tránsito de los estudiantes por el sistema, intenta evitar fracturas, intenta fortalecer la continuidad, intenta propiciar diversidad de alternativas que sean ajustadas a cada población. Necesita pensar que la continuidad crea comunidades de práctica, crea comunidades de aprendizaje, y esto se da de la mano de los procesos de reflexión. Ponernos nosotros de manera contextual a pensar juntos qué es lo que podemos hacer. La experiencia de esta institución con esta otra institución. Este grupo de educadores de los primeros 3 grados de la primaria con estos educadores de los restantes grados de la primaria. Este departamento de la escuela secundaria con los profesores del otro departamento de la escuela secundaria. Eso significa entonces realmente proponernos algo hablado, algo situado, algo contextuado, reflexionar sobre qué tenemos para mejorarlo, no cualquier cosa aislada y sin continuidad. Esto de la creación de las comunidades de aprendizaje
esencial porque va a dar cuenta realmente de la fortaleza que es capaz de construir cada escuela al interior para sí misma, pero también con otras organizaciones y también con otras instituciones de otro nivel. Estamos juntos, pero no juntos porque nos juntamos de vez en cuando, sino porque llevamos a cabo un proceso cooperativo. Hay dos alternativas para trabajar con otros. Una propuesta colaborativa, que es el punto A, o una propuesta cooperativa, que es cada uno hay definición de roles, hay propósitos compartidos, hay definición de actividades, de criterios de evaluación de la propuesta, pero porque todos tienen una meta y con criterio de respeto por la presencia del otro, son capaces de crear algo de acuerdo a la presencia de cada una de esas personas. Eso es realmente una comunidad de aprendizaje. Colaborar es un paso. Cooperar es muy superior en relación a las posibilidades que ofrece pensar juntos y reflexionar sobre las cualidades, las singularidades y las fortalezas de cada institución. Esto es pensar en trayectorias continuas y concretas. Yo no voy a hablar de trayectoria, porque va a haber algo que va a tomar una trayectoria. Tengo una separación, yo abordo una cosa, ella aborda otra para no saber reiterar. Así que esto de lo que procura la articulación es siempre una propuesta superadora de eso. Por eso es necesaria la práctica situada. Por eso la importancia de mirarse y seguir mirándose desde el punto de vista de un proceso de análisis de las prácticas, un proceso de discusión acerca de qué hemos hecho, cuál es la cualidad de lo que hemos hecho, qué nos proponemos ahora, con qué criterio analizamos de dónde venimos, dónde estamos y dónde tenemos. Y obviamente uno puede pensar en hacer una propuesta desde el paradigma de la simplicidad, uno junto al otro, o uno puede pensar en el paradigma más complejo de dar realmente enlace entre lo anterior, lo nuevo, seguir conversando de una manera que pueda realmente sostener propuestas que tengan valor desde su inicio hasta su cierre o conclusión de evaluación. Sabemos que la continuidad es estar uno junto al otro. Esto sería algo así como emparentado con la colaboración. En cambio, si pensamos en la continuidad, ahí hablamos de intercambio. Intercambio entre las partes que se conectan desde profundas miradas, desde el recuperar valores, el recuperar unidades, el recuperar propósitos, recuperar metas y experiencias. Siempre, toda institución puede decir algo que hemos hecho respecto de la institución. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué conquistamos? ¿Qué logramos? ¿Qué vale la pena no reiterar? Y entonces eso da lugar a pensar en una propuesta que tenga continuidad, porque de algún lugar venimos, en algún lugar estamos y hacia algún lugar queremos ir. Entonces la propuesta de articulación se tiene que fortalecer desde la continuidad. ¿Y qué es el principio de continuidad de la propuesta? Significa que se definen estrategias de acción claras y pertinentes para que esas propuestas tengan valor para todos. Esas estrategias que seleccionamos, las seleccionamos para esta población, a esta altura de edad, de acuerdo a las características propias de esa comunidad. Y establecer continuidad significa aunadamente definir la pertinencia y la claridad
esas estrategias. Por eso yo siempre destaco, nunca se empieza de cero, siempre hay una experiencia previa existió. A esto me refiero de, insisto, con recuperar la experiencia construida. Por más que uno diga, no estoy de como hubiéramos decía, hay que recuperar la experiencia. Ahí entonces hablamos auténticamente del principio de continuidad. Y esta idea es una idea que yo vengo destacando desde hace muchísimo tiempo. En general, se habla de la articulación interniveles, pero realmente quedaría sumamente estrecha la idea de articulación si no hablamos de la articulación intranivel. Es muy escaso el valor que se le otorga a la articulación cuando solo pensamos en un pasaje de nivel recuperatorio. La mayor riqueza de la articulación, desde mi punto de vista, está en cómo logramos armonizar las prácticas al interior de una misma escuela. Cuando esto está armonizado, cuando hay una feliz dinámica de trabajo interior de la escuela, con procesos evaluativos, con recuperación de esas experiencias ganadas, está cada institución en mejores condiciones para hacer un proceso de recuperación interniveles e interinstitucional. Entonces, la articulación no es solo entre, sino intra. Es sustancial al interior de cada nivel, de cada institución. Dos programas para hacer referencia a las lógicas de la articulación. En primera instancia, esta frase es como central en la lógica de la articulación. ¿Cuál es la perspectiva pedagógica? ¿Qué claridad tenemos al respecto, tanto al interior de la escuela como trabajando con otras instituciones o con otras organizaciones? ¿Qué perspectiva tenemos respecto de qué es lo curricular y cómo planteamos lo curricular? ¿Qué perspectiva tenemos respecto del uso, dinámica, flexibilidad, apertura o rigidez de la normativa? Porque una de las cosas que generalmente produce mayores dificultades a los estudiantes es adecuarse a normas que tienen otras características y otras condiciones. Se supone algunas veces que el estudiante tiene que saber adaptarse a las distintas normativas de las distintas escuelas de los distintos niveles. Y a las normas que rigen la dinámica de cada sala de jardín, cada grado de la primaria, de cada año de secundaria. Y eso no es así. No tiene el estudiante por qué conocer esas normativas. ¿Cuánto discutimos entre educadores de la misma escuela y con educadores de otras instituciones con las cuales queremos articular el valor, sentido, historia y ajuste de la norma a la singularidad de esa población? Ustedes están pensando en una normativa que formula la jurisdicción y todos actuamos en relación con ella. Pero sí, esa normativa también tiene la posibilidad de flexibilizarse y adecuarse y ajustarse de acuerdo a la historia de sus estudiantes. Si venimos con la misma vara, no somos justos. Si tenemos como marco la normativa, pero ¿en qué medida esa normativa se puede flexibilizar para realmente permitir, posibilitar que los estudiantes estén? Otra de las cuestiones importantes, cómo se regula lo organizativo a lo administrativo de la escuela y que impacta en la cotidianidad de la vida de los estudiantes. Cuando hemos discutido esto, cómo lo hacemos conocer a los estudiantes, porque los chicos del jardín también tienen que conocer esto, organizativos administrativos y otras normativas.
lógicamente lo planteamos de acuerdo a sus características estándares. Pero a ver, ellos también tienen normas las cuales se ajustan. ¿En qué medida? Las flexibilizamos, las movilizamos y las ajustamos de acuerdo a las características de esos niños. Esta es una de las lógicas más importantes a considerar en relación con la titulación. Otra de las lógicas importantísimas y que se da de suyo por lo que viene planteando. ¿Cuáles pueden ser las normativas que endurecen el trabajo institucional y que limitan, coartan o inhiben la oportunidad de los estudiantes? Ayer, antes de ayer, en una institución en la que yo trabajo, desde la administración, una pregunta. Hay una cursante, es un título, ¿no? Una cursante que no se dio cuenta de la fecha de presentación del trabajo práctico. Dice si ya perdió la regularidad o se lo puede presentar esta semana. Uno que le dice, no, perdió la regularidad porque, claro, tenemos que actuar con todo bajo la misma consideración. Claro que tenemos que actuar todos con las mismas consideraciones. Pero si no le permitimos presentar ese trabajo, es una persona que no puede seguir cursando. Entonces, ¿es una normativa que encuadra? Sí. ¿Pero podemos flexibilizar? Sí. Entonces, si queremos resguardar la movilidad de los estudiantes, tenemos que ver cuáles son las que se pueden mover y cuáles son las que se tienen que mantener. Que se pueden, se sonríen. La rectora no está acá, y el vicerrector no está ahí, todo eso no está. Bueno. Recreo, 40 minutos, bloque, recreo, entra, sale. Existe posibilidad de flexibilizar algo de la organización institucional para resguardar la continuidad de los estudiantes. Esto se ha discutido sin coartar. El derecho del educador a trabajar para que no se le reste la posibilidad de ir a otra institución a trabajar. Pero ¿en qué medida eso que encuadra, que organiza, que da forma, puede moverse, puede revisarse, puede organizarse para el próximo cuatrimestre o para el próximo año de una manera diferente? Discutido, pensado y analizado, bueno, prácticamente por todos. Y entonces analizar la práctica desde una perspectiva situada para lograr la continuidad, fortalecer la continuidad. Y fracaso escolar. El fracaso escolar es asignarle al alumno como único responsable su dificultad para permanecer en el sistema. Hace tiempo que tendríamos que preguntarnos, ¿será fracaso de la escuela? ¿No será fracaso del sistema educativo que no crea las alternativas adecuadas a las posibilidades de ese estudiante que fue quemando en el camino? Y ahí aparece, sí, por supuesto, un curricular como gran fortaleza, el estilo de intervención de los educadores, cómo qué medios de evaluación utilizan, cómo hacen sus propuestas, qué sentido tiene lo que enseña, con cuánta flexibilidad plantea acciones para que trabajen en equipo y los proyectos se sostengan de acuerdo a las características de esos estudiantes. Bueno, esto significa cambiar la frase fracaso escolar por dificultades en la escuela para revisarse a sí misma y hacer una propuesta adecuada a la singularidad de los estudiantes. Estudiantes que no son los mismos de hace 5 años. Todos hemos cambiado, todos cambiamos, la sociedad cambia, la sociedad cambia, la escuela cambia. Otra cuestión vinculada con la lógica de la articulación.
es imposible pensar en una propuesta que tenga valor real sin la presencia de todos. Y cuando digo todo, todo, junto, así, no, organizadamente, pero la colegialidad, la cooperación, el encuentro, el compensar, el discutir, el elaborar ideas, el enojarnos entre nosotros y discutir fuertemente sobre algo que no nos parece que va a quitar a algunos y otros les parece maravilloso, pero sostener con argumentos, marcos teóricos sólidos, paradigmas y perspectivas, eso es central, eso es una de las lógicas fundamentales de la articulación, la complementariedad. Otro de los permisos que se tienen que dar las instituciones es cambiar. Hace tiempo que venimos hablando de planificación estratégica. La planificación estratégica significa una reescritura de lo que hemos planificado hace un tiempo. No podemos permitir cambiar a mitad del camino algo que nos damos cuenta que planificamos y no nos resultó. Entonces, esta flexibilidad frente a lo que estaba previsto respeta una evaluación formativa, un seguimiento de las prácticas, una mirada del equipo de conducción respecto a lo que está pasando con la propuesta que se formuló colaborativamente. Es revisando sobre el andar aquello que no sirve y es necesario cambiar. No hay que tener el cambio. Es otro civil, las planificaciones que son sucesión de borradores, el proyecto institucional también es una sucesión de borradores. Reformular aquello que nos damos cuenta que no está teniendo sentido. Se dan cuenta que yo en este momento no estoy hablando de planificación, estoy hablando de estilo de trabajo institucional. Por eso lógicas de articulación desde el punto de vista del trabajo institucional. Bueno, hay proyectos integrados en la institución. Acá tenemos colegas de nivel inicial, de secundaria, nivel superior, de manera que cuando digo proyectos integrados digo distintas características de acuerdo al nivel, pero los hay. ¿Desde cuándo los vienen formulando? ¿Por qué? ¿Para qué? Ha sido una discusión del equipo de trabajo de la escuela, de todos los educadores, a dar sentido a una propuesta que enmarque articulaciones reales al interior de cada escuela. Otra lógica, superar aquello que no es así. Yo te voy a traer la etnografía que dice la señora para decir, yo te voy a traer la etnografía de Juanita que no dice lo que dice. Entonces, lo que dice Juanita, discuten, en el mejor de los casos, pueden lograr un acuerdo. Porque lo que dice ella no es para esa cosa, y lo que dice Juanita tampoco es para esa cosa. Las palabras que tiene valor, construidas desde aportes teóricos, perspectivas y concepciones al interior de la institución, desde la presencia real de los actores institucionales. Y desnaturalizar lo consistente. ¿Cuándo dejaron los chicos de hacer esto? No, esto no existe, por amor de Dios. Porque, ¿cuándo dejaron de tomar? ¿Cuándo los chicos empezaron a entrar a la escuela? Ahora, profe, ¿cómo va? ¿Y qué pasó? ¿Estuvo tan mal que para reformar? No. Tuvo sentido en una determinada época, en un determinado contexto, formar. Tuvo sentido en una época de la tarima. Tuvo sentido en una época de la fase expositiva, que era el uno. Tuvo sentido porque había marcos diferentes, porque había aportes teóricos distintos, una sociedad con otras características, un sentido de la autoridad muy diferente, un sentido del saber muy diferente,
un sentido de la disponibilidad del conocimiento muy distinto. Y entonces, ¿cómo sentido? Lo que tenemos que pensar ahora es qué tiene sentido en cada escuela y que no sea inconsistente. Cuando la escuela reflexiona sobre por qué viene haciendo lo que hace y descubre los sentidos, algunas cosas se dejan de hacer y otras se siguen afirmando. Porque tienen sentido. Entonces, una de las lógicas que tiene que primar al interior de las escuelas es dejar de hacer aquello que no tiene sentido. Pues vamos a empezar a hablar de las distintas formas de articulación. La articulación horizontal e interna, que es interna, obviamente, al interior de la misma institución. Algunas preguntas basadas en esta idea. Pero ya cuando yo me mostraba el grupo que había empezado para compartir, me decía, ¿qué libro sobre histórica? No, yo no estoy inventando. ¿Por qué dijo la idea del sujeto histórico cuando quiero hablar de articulación? Tenemos un chico que entra en el sistema y siempre lleva como se recuerda desde el ese niño ya entró al sistema. Ese niño va a salir dentro de unos cuantos años del sistema siendo él, ese sujeto que transitó por todo el sistema. Entonces, tenemos que pensar, no es el nene de la sala de la carga, no es el laborador, no es el nene que está con la señorita esta, no es el chico que está en la secundaria, es Juan Pérez que transitó desde la carga hasta el nivel de la secundaria. Entonces, al pensar en las características de ese sujeto con continuidad, nos hacemos algunas preguntas. ¿Existe experiencia de propósitos al interior de la escuela? En esa escuela. ¿Cómo se trabaja en las otras secciones, en los otros grados, en los otros años? Y ahí estamos hablando de una propuesta curricular. ¿Armónica o no? ¿De quién depende que sea armónica? De todos. Tiene que plantear como iniciativa el encuadre para la armonización curricular que es el equipo de conducción. Me importa de qué nivel hablemos. Hablamos de armonizar los grados. Armonizar la coordinación entre las distintas formaciones. Esa es otra cosa articular, felizmente, una carrera con otra carrera. ¿Por qué no? Si el campo científico hace anular la realidad de una manera ampliada. Lo mismo tenemos que hacer en la escuela primaria. ¿Qué pasa con la armonización que tenemos que establecer al interior de primero, con segundo, con tercero, con cuarto? Porque es Juan el que entró el primero, pasa al segundo, pasa al tercero y pasa al cuarto. ¿Cómo plantean la enseñanza en esa escuela? ¿Cuál es la concepción que tienen esos educadores respecto de lo que significa enseñar? ¿Cuál es la concepción que tienen esos educadores con ese tipo de conducción respecto de lo que significa evaluar? Evaluar es tomar una prueba y poner una nota para poder calificar. O evaluar es hacer un seguimiento, un trabajo de grupos, un sentarse a discutir, a escuchar, a plantear y hablar de evaluación realmente formativa, evaluación auténtica en serio. Entonces, esto se coherentiza al interior de una escuela, esto es necesario en una propuesta curricular situada, porque para que haya coherencia entre lo que se hace primero, en segundo, en tercero y en cuarto, tuvieron que sentarse a pensar qué es enseñar, qué es aprender, qué es evaluar. Discutir cómo lo plantean al interior de su propia escuela. Y criterios de evaluación. ¿Qué son los criterios de evaluación? ¿Qué instrumentos utilizamos para evaluar? Utilizamos indicadores de avance, utilizamos rúbricas. ¿Qué dispositivos utilizamos? La observación.
¿Qué significa observar? Evaluar. Todas ellas son concepciones que tienen que ser discutidas al interior de la escuela para que después, cuando esa escuela diga, estos chicos se egresan, vamos a trabajar con la escuela, cuando probablemente estos chicos se egresen, si en ambas escuelas hay coherencia de sentidos, la articulación surge en un instante. El proyecto de la articulación surge rápidamente. ¿Por qué? Porque hay coherencia en el enfoque. Los marcos teóricos se corresponden. Lógicamente, cuando hay un diseño curricular que está profundamente apropiado por la población de esa escuela. Lógicamente, debe estar de ese diseño curricular. Si es un diseño curricular muy viejo, evidentemente es imposible sostener la coherencia de la lectura del diseño curricular. Pero cuando el diseño curricular es leído y comparado, como ustedes sientan, a los profesores de la secundaria de determinado año, o a los maestros de los últimos grados de la escuela primaria y eso, vamos a cruzar los diseños. Nosotros leemos a ustedes y ustedes leen el maestro. Pero eso es lo mismo que tenemos nosotros. Eso es lo que tiene que pasar. Tiene que ver con coherencia a lo largo de los distintos documentos curriculares, porque quien define la política educativa es la consistencia del marco teórico sólido que es la política educativa, cuando encarga a los distintos actores a que los documentos curriculares. Entonces, es el documento curricular que tiene que ver el marco para la consistencia a todo esto. La articulación interinstitucional, entonces, muy rápidamente recupero esto, implica intercambiar información y experiencias, escucharse. A mí se me ocurrió esto y me pasó esto. Podemos ahora armar un proyecto que tenga más o menos estas características. Bueno, formulemos un proyecto compartido. Hay que compartir experiencias, hay que documentar lo que se hace. Los educadores necesitan dejar asentadas las experiencias vividas. Eso es experiencia ganada. ¿Cómo va a ser una experiencia ganada si lo evaluamos como no demasiado satisfactorio? Es una experiencia que ustedes construyeron, que haya resultado mejor o no tan bien, y por eso una experiencia que ustedes han tenido, es una experiencia ganada. Es necesario construir con coherencia al interior de cada escuela. Ya lo dije y no lo voy a repetir tanto. Desarrollar un placer por el acuerdo. Yo con eso no me gusta. A mí no me pido que establezca ningún acuerdo con Juan. Además, son solo cursos de lo que se recibió tanto de la universidad y lo que yo tengo que hacer no es solo insoportable, un poco broma, un poco en serio, pero que en realidad uno siempre dice, yo me voy a juntar con Silvia, porque si es una capa, y con ella yo sé que voy a ver un programa divino. Lo que comenta, lo que sabe, lo que estudia. Pero eso no es transformar la función. Es recuperar el valor que hace la cosa bien, pero no es la riqueza de la institución. Entonces lo que tenemos es que fortalecer el trabajo entre todos, buscando acuerdos. Y algo que yo quiera que podamos hacer, lograr coherencia en la intervención de los docentes. Lo voy a decir a lo bruto. Uno trabaja desde la teoría cognitiva. Yo enseño la escritura. Primero la A, después la P, después la S y después la T. Te enseño así porque yo aprendí así también.
relacionamiento continuo. Dice que entonces no se pueden poner de acuerdo nunca, pero hay que discutir, hay que plantear, hay que sacar bibliografía, hay que debatir y hay que seguir analizando. Y ahora, directivos. Hay que poner la parte del aula, hay que hacer seguimiento de las prácticas, hay que hacer asesoramiento con grupos, hay que hacer asesoramiento en la planificación, porque ya aparece o no la coherencia interna que este tipo de conducción está tratando de implementar. Mirar las producciones de los chicos, mirar cómo los organizan, bueno, convenio, ya con 1600 creo que escribió la Cámara, dijo, los tiempos se organizan así, los espacios se organizan así, y los chicos van a trabajar cada uno solito. No dijo eso. Dijo que hay que trabajar en grupo, con otros. Lo dijo hace tantos años, 5 años en el grupo, quedó lo peor que convenio. Bueno, bien, es maravilloso. Han pasado casi 4 siglos y seguimos manteniendo los factores estructurantes, tiempos, espacios de agrupamiento de acuerdo a la teoría. Entonces, fíjense ustedes, si tenemos que discutir marcos teóricos, tenemos que dejar de pensar en cada maestrito con su librito. Ah, esto no lo dije, esto no lo dijeron, pero no lo planteé. Articulación interinstitución, nada, que vale tanto para la intra como para la inter. La importancia de integrarse al proyecto con otras instituciones, con organismos oficiales o privados, con otras entidades. ¿Es trabajoso? Muchísimo. ¿Se puede hacer? Sí, hay que empezar de a poquito. Pero se puede trabajar con otras organizaciones y además le otorga a las prácticas un sentido de realidad que los chicos no se olvidan nunca más. Cuando en vez de leer sobre el contenido de física, de química, o de matemática, o de lengua, o de la ciencia que sea, lo que dice el manual, hay que llamarlo al señor Pérez, que tiene una empresita y que trabaja lo físico, lo químico, lo matemático, con este sentido de cotidianidad y de vida práctica. Y los chicos, entonces, eso, pueden haber grabado el proyecto, escuchar al señor Pérez, escuchar cómo organiza su empresita, han aprendido mucho más que si se hubieran aprendido las manuales. Es una propuesta curricular situada en relación con otras organizaciones. Este es un trabajo tanto que vale para lo intra como para lo intra. ¿Quieren que lo vuelva a contar? Estas son todas las organizaciones estatales, yo la preparé hace como 3 años. Como siempre, porque para mí esto es establecer nexos con la comunidad y realmente trabajar con otras organizaciones para darle vida auténtica a la escuela. Y esto es realmente una propuesta cultural situada. ¿Cuáles son las que de todas ellas tenemos próximas o no tan próximas, pero con las cuales podemos de una u otra manera establecer nexos y proyectos, sea desde el nivel inicial hasta el nivel superior? Interniveles, por supuesto, ya les dije antes, requieren un sistema educativo articulado, necesita respetar, recuperar y valorar las lógicas de cada nivel. Nadie quiere ni repetir lo que hace en el otro nivel para ver si hacemos articulación. Lo que hay que construir es algo que aúne, armonice e integre las lógicas de los dos niveles, respetando las características de la singularidad. Porque para algo el nivel inicial tiene su identidad, para algo el nivel primario tiene su identidad, tiene su fundamental
el superior de formación, que no es lo mismo que la universidad. Cada uno tiene su lógica, somos diferentes y tenemos que respetarnos, al armonizar la singularidad de cada uno de los niveles. Tenemos que trabajar de acuerdo a esas notas esenciales que nos hacen particulares. A partir de esas notas esenciales, construir una identidad de la articulación. Y otra cuestión a considerar es quiénes son los protagonistas. Los protagonistas somos todos. Porque cada cual, de acuerdo a su rol, puede interactuar con otro de acuerdo a su rol. ¿Son protagonistas los estudiantes? Sí. ¿Son protagonistas los educadores? Sí. ¿Son protagonistas los directivos? Sí. ¿Son protagonistas los supervisores? Entonces, cada cual es el protagonista, porque para algo estamos en el sistema, de acuerdo a lo que nos compete a cada uno de nosotros. Respetarse y recuperar el valor de los saberes, las capacidades, la expertez y las competencias que cada uno ha construido. Plan central. A mí me gusta mucho buscar palabras en el diccionario. Hoy no lo hice, pero hubiera puesto antes. Concertar significa acuerdo. Concertar significa acercarnos a. Concertar significa flexibilidad para acceder a algo que sea valioso para todos. Estas son fundamentales concertaciones a lograr en la articulación. Vincular, organizacional, conceptual y curricular. Y ninguna ocupa un lugar más importante que el otro. Cuando hablamos de la concertación relacional vincular, no hay posibilidad de construir la articulación si no acordamos el lugar de consideración de la palabra del otro. Lo vincular. El acercamiento a la palabra, a la manera de trabajar, a la manera de pensar, a la manera de plantear, a la historia de cada una de las personas que forman parte de ese grupo que está pensando la organización, sea inter o sea inter. Organizacional e institucional, las dinámicas, las identidades y las culturas de cada institución tienen que ser respetadas. Pero de acuerdo a eso, construimos y concertamos una propuesta que respete las identidades, las singularidades de cada una de las instituciones. Entonces, la concertación conceptual, lo que les plantea a ustedes fuertemente, lo que dicen marcos teóricos, lo antropológico, lo filosófico, lo social, lo político, lo didáctico, todo lo que está en un buen marco teórico de los diseños culturales. Esos marcos conceptuales son los que tenemos que abordar. Por ahí de pronto, muy rápidamente, diría, a ver, ¿qué entendemos por liderazgo? ¿Qué entendemos por equipo? ¿Qué entendemos por enseñar? ¿Qué entendemos por aprender? ¿Qué entendemos por evaluar? ¿Qué entendemos por calidad? ¿Qué entendemos por proyecto educativo institucional? Y son todas fortalezas de cada una de las instituciones que tienen que ponerse de acuerdo con las fortalezas de aquella otra institución con la cual vamos a abordar. Y por supuesto, lo que hace campos disciplinares, enfoques al respecto de cada una de las prácticas, enfoques en relación con cuáles son las intervenciones más adecuadas y pertinentes sobre las características de la pobreza. De pronto, la labor que la planifica. Si no concertamos, no hay articulación. Trabajo en equipo y en red, no voy a leer
entre que empezamos un poco tarde, yo soy muy larguera, lo voy a terminar, entonces me voy a ir apurando con algunas cosas. ¿Quién de ustedes no sabe lo que significa trabajar en equipo? Lo que significa trabajar en red. Hoy necesitamos entramar, enlazar, escucharnos, armar entre todos lo que nos parece más pertinente y agradable. Bueno, esto viene un poco bromita y un poquito en serio. Obstáculos y mitos en la comprensión de la articulación. Fragmentación intra e interniveles. No lo puse, pero el cuchicheo, el radio pasillo. Me dijeron que todos estos son obstáculos que hacen a la dinámica interna de las instituciones y que limitan la posibilidad de la articulación. Modelos institucionales absolutamente instalados que no se flexibilizan para establecer acuerdos y acercamientos. Bueno, mira, en el jardín trabajamos así. Nosotros en la primaria trabajamos así. Y ese trabajamos así significa o vos te corres a lo que nosotros decimos o nos articulamos. Entonces, ¿qué perspectiva? Todo lo que yo planteé antes de lo organizacional, lo normativo, lo cultural, costumbres, usos, mitos y rituales que no se mueven y que son absolutamente palabras a cumplir. Aquella cosa que hagamos juntos tiene que ser así, y si no es de esa manera, es un obstáculo impresionante y que jamás va a permitir que conservemos cuando la gente actúa con semejante dureza. No tener registro de lo que venimos haciendo, cuando no se sistematiza lo que se ha venido haciendo, ese también es un obstáculo, porque no tenemos memoria respecto de qué ha venido pasando. Experiencias de articulación fragmentadas, escindidas, solitarias e individuales y preconceptos. El jardín nada más cobra. A la primaria se va a estudiar. En la secundaria los profesores dictan, no te escuchan, te maltratan, te toman una sola prueba, si no fuese ese día, te ponen uno. Hay cantidades de conceptos al respecto de lo que un nivel piensa del otro, o lo que un colega al interior de una misma escuela piensa del otro. Estos son todos obstáculos que limitan y guardan. Pero díganme ustedes, ¿es esta la realidad? Contéstense ustedes, ausencia o limitaciones de una propuesta curricular integral que permita pensar la articulación como un proceso continuo y completo. ¿Es esta la realidad o lo otro? Vacío de un proyecto real y significativo. Ausencia o escasas interconexiones. Yo recupero esto porque me parece que esto es lo que está jugando, porque esto pone sobre la mesa perspectivas, concepciones, paradigmas y marcos teóricos. Lo anterior es casi de pasillo. En cambio de todo es lo que realmente inhibe o limita auténticamente. Consideración sobre las transiciones. Piensen en sus transiciones, olvídense de la escuela, transiciones en su vida. Cuando dejaron de ser esto para pasar a ser aquello. Las transiciones que hacer cuando se divorciaron, por ejemplo. Soltero casado, sí. Bueno, yo soy más tranquilo, porque yo me divorcié. Vivir en una sola lugar,
vivir en la ciudad. Tener hijos y no tener hijos. Jubilarse. Ahora, fíjense que nos provoca un cosquilleo la transición, porque es una brecha, es un cambio, es transitar hacia algo que uno no ha construido. ¿Y qué es lo que provoca? Provoca mucho sufrimiento. Pero también esta otra que es el cuerpo. Son problemáticos los procesos de transición, sí son problemáticos. Porque significa que tenemos que transitar hacia un nuevo rol, un nuevo desempeño, una cantidad de competencias, capacidades y habilidades aún no construidas. Y muchas veces esas transiciones las vivimos solos, sin compañía. Piensen ustedes en las transiciones de un grado a otro, de una sala a otra, de un curso a otro o de un nivel a otro. Si los chicos transitan y hacen ese pasaje en soledad. Entonces, las articulaciones aspiran limitar, inhibir o evitar que esas transiciones sean penosas, dolorosas o suficientes. Si pensamos en educación, implican todo esto. Cambio en el contexto, cambio en las normativas, cambio en las propuestas de enseñanza, en las propuestas educativas y cambio en las estructuras organizativas. Entonces, esto, sin ninguna duda, incide tanto en lo afectivo como en lo cognitivo. Muchas veces fortalecemos lo afectivo y otras veces fortalecemos lo cognitivo. No tiene que ser una propuesta que tenga en consideración ambas cuestiones. ¿Es una pérdida o es una oportunidad de transición? Para cada uno es diferente, para cada uno es propia. Y hay una expresión que yo lo leí en un documento del ministerio y no anoté cuál fue, error mío, pero es un documento del ministerio, que dice que las transiciones son un territorio sin jurisdicción. Me refiero a la transición de un nivel a otro. Ese tiempo, que ya no son ni de jardín ni de primaria, ni son de primaria ni de secundaria, ni son de secundaria ni de superior. Es un territorio que no corresponde a ningún nivel cuando se produce un pasaje interniveles. Entonces, la responsabilidad que tenemos es de construir ese territorio sin jurisdicción y la identidad. No es ni de un nivel ni de otro. Es algo concertado, es algo construido como una experiencia situada. De acuerdo, porque no hay dos propuestas de articulación iguales, porque lo que estamos tratando de articular son distintas instituciones, distintos años, distintos momentos. Consecuentemente, voy a volver a la anterior, que no tenemos que olvidarnos que necesita coherencia, necesita continuidad, necesita gradualidad para que los chicos puedan construir ese nuevo estatus o ese nuevo lugar. Las transiciones necesitan ser pensadas, elaboradas y trabajadas desde el conjunto de actores que acompañan a estos estudiantes en este momento. Vamos entonces a posibilitar y potenciar las transiciones. ¿Desde dónde? Desde la articulación. Por un momento voy a hablar de la articulación desde la dimensión institucional y después voy a dedicar un rato a la dimensión cultural. ¿Sí? Es bueno. La dimensión institucional da el marco para la cultura. Somos todos.
somos todos los que pensamos la propuesta de la articulación. No, a mí no me llaman diciendo eso de cuarto. Yo no estoy ni en primero ni en séptimo. No, pero vos pertenecés a la institución. Vamos a hacer una propuesta institucional. Vamos a preparar un proyecto institucional. Pero tenemos que ir trabajando responsavelmente para que todos sientan que vamos a discutir desde la historia institucional, desde la identidad de la institución. Lo que vamos a proponer no es ni para primero ni para séptimo, para los estudiantes de esta actividad. Tenemos que pensar en que cada cual pone lo propio. ¿Cuáles son las representaciones que cada cual tiene acerca de qué es necesario hacer en la institución? ¿Con qué cuenta cada institución? ¿Cuáles son las características de esta institución? Y empezar a escuchar lo mismo de la otra, con su historicidad, con su identidad, con su cultura, con sus necesidades y con la manera de actuar de sus distintos actores. Y entonces esto va a posibilitar dar respuesta a la necesidad que tiene la familia de entender qué significa que su hijo pase de un nivel a otro o de un lugar a otro. ¿Qué será el mundo del año que viene? ¿Qué proceso va a tener el año que viene? A las familias hay que involucrarlas también, dando cuenta de qué es lo que estamos pensando para sus hijos. La familia necesita conocer, solicitar, plantear y caracterizar sus necesidades. Notas esenciales de la articulación desde la perspectiva institucional. Pensar principalmente que lo que vamos a hacer es una propuesta de cuidado. El cuidado del recorrido que van a hacer sus hijos, sus estudiantes, sus chicos en esta escuela. Y otra nota esencial de la articulación es pensar las estrategias más acabadas que se ajusten al momento, el tiempo, el periodo, las características sindicales, las notas esenciales de esa cuidado y estrategias que garanticen accesos clásicos e itinerarios afables para todos. ¿Cuáles son los desafíos para cada escuela desde la perspectiva institucional, organizacional, como comunidad toda? Primero, ¿cuál es la coyuntura que estamos viviendo? No es lo mismo pensar después de la pandemia que antes de la pandemia. Digo una tontería completa. Pero lo que nosotros hemos aprendido de la pandemia nos muestra que la coyuntura es central, es fundamental. Y no es lo mismo lograr articular a comienzo de año que lograr encontrar momentos para articular y pensar juntos a mitad de año. La coyuntura es otra. Otro desafío. Le pedimos a los estudiantes que investiguen, que indaguen, que busquen y que den respuesta a las preguntas que uno les formula. Que ellos establezcan las relaciones que nosotros nos ayudamos a construir. Les pedimos a los estudiantes que elaboren un juicio crítico sobre lo que vieron o lo que leyeron en el diario o lo que leyeron en TikTok o lo que leyeron en Twitter. Y nosotros no construimos con ellos juicios críticos. Vamos a construir esa capacidad. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo acompañamos con las propuestas institucionales, ya sea curriculares al interior de la escuela, para que ellos desarrollen las capacidades que son necesarias en la vida, no para resolver las actividades escolares, sino para resolver un problema de la vida. Otro desafío de la escuela. Decidir, planificar, enunciar, seleccionar cuáles son las capacidades que vamos a trabajar
y qué contenidos se emparentan con esa capacidad para decir entonces, armamos una propuesta interdisciplinaria con estos contenidos presentes para escuchar la tenemos que formular. Algunos diseños culturales ya empiezan a trabajar un estilo de cultura, no sé si los diseños culturales ustedes tienen formulada capacidad. Hay diseños culturales que ya. Perfecto, gracias. Así que los diseños culturales nos ayudan a seleccionar las capacidades. Y otra cosa, antes, hace un tiempo, lo que nos importaba era saber que eran capaces de recordar los estudiantes, porque si repetían, sabían. Ahora nos tienen que preocupar qué pueden hacer con lo que ellos han aprendido. La vida nos enfrenta cada 3 segundos a un problema. Tenemos que encontrar en la escuela la posibilidad de aprender a resolver situaciones problemáticas. Y eso significa que nos ayudamos a que cuenten con los recursos, las herramientas, las estrategias, las competencias, las habilidades, como para encarar distintas problemáticas. Entonces, ¿qué pueden hacer con lo que aprenden en la escuela? ¿O qué digamos que pueden hacer aprendiendo en la escuela? Esos son los desafíos actuales de la escuela. Y para abordar esos desafíos hay algunas cosas importantes a discutir. Las he formulado como pregunta, permítanme que las lea. ¿Qué continuidades en ambos niveles, salas, grados, cursos, son necesarias en tanto promueven condiciones para que los estudiantes continúen aprendiendo? Claro, si ustedes se ponen a pensar en cuáles son las capacidades que fueron formuladas globalmente, son 6, 8, depende. Originalmente se hablaba de 6 capacidades, lo que pasa es que esa capacidad se desarrolla en muchísimas capacidades. Entonces, ¿cuáles son las que vamos a ir trabajando? Gracias. ¿Dónde fui? Tú para qué adelante que fuiste al principio. Mil disculpas. Ay, bravo. Por Dios. Miren todo lo que me aguantaron. Yo no les había aguantado. Muy bien. Claro, lo corrijan porque ahora Se terminó. ¿Así? Muy bien. No, hermosa. bueno, ahí está. Otra pregunta para discutir. Esto es reflexión. Esto significa los pasos necesarios para poder concertar. ¿Qué diferencias podrían ser deseables? Porque generan las condiciones para la adquisición de saberes cada vez más complejas que el logro del creciente nivel de autonomía. ¿Qué impresión? ¿Sí? Callate, sentate acá. Ella podría hablar mucho. Tiene que ser así. No se rieron, ¿eh? Fui dura, ¿no? ¿Cómo introducir los planes que se consideren deseables? ¿En qué asuntos
proceso gradual y en cuáles la legalidad no es necesaria. Fíjense ustedes que son algunas mínimas preguntas, pero son preguntas muy fuertes, grosas, digo los chicos, en el sentido de que nos pone un foco. La regulación también tiene que poner un foco. Porque la regulación no es un alrededor de cuestiones, sino aquellas cosas centrales, primordiales y fundamentales. Propuestas, esto les encanta. Propuestas. Acordar cómo se interpretan y organizan todos los componentes curriculares. Pero, ¿para qué vamos a hablar qué significa propósito? ¿Para qué vamos a hablar qué significa actividad? ¿Para qué vamos a hablar qué significa intervención docente? Si somos un valores, no pensamos en lo mismo. De ninguna manera, cambiar el diseño curricular, no vamos a trabajar tanto que la misma cosa. No es verdad. Los diseños curriculares son portadores de nuevos sentidos, nuevas prácticas, nuevas concepciones. Entonces, discutir, concertar, arribarnos a un sentido compartido respecto de qué implica cada uno de los componentes culturales es fundamental. Yo le voy a preguntar, ¿cuántas reuniones fueron ustedes convocados por algún equipo de producción para discutir qué significa enseñar? A mí me preguntó. ¿Y para qué vamos a ir? Si todos enseñamos. Pero hay que discutirlo. Esto es articular. Tenemos que arribar a acuerdos al respecto de lo que significa el aprendizaje interdisciplinar. En el nivel inicial hablamos de globalización. En los niveles tenemos de trabajo interdisciplinario. Si el tiempo me da y ustedes me van a acuerdos sobre esta idea, tenemos que consensuar normas que regulen la manera de trabajar, de ser y de estar en cada una de las instituciones. Promover agrupamientos diversos que se correspondan con qué esperamos que pase, qué esperamos que aprendan y cómo pueden intervenir yo. En general, los agrupamientos siempre formando el mismo grupo y no heterogéneos. Es más fácil formar un grupo como entienden lo mismo, tienen la misma marcha. Para quién es más fácil, para el maestro, pero no para el aprendizaje de los chicos. Entonces, pensar cómo organizamos agrupamientos diversos para que puedan aprender mejor. Y por supuesto, seguir revisando las actividades. Si esas actividades son variadas, son ricas, que generan capacidades prácticas, que generan capacidades de poner en práctica, capacidades de ponerse a pensar, discutir, analizar, juzgar. Bueno, esto lo viene diciendo a lo largo de todo el tiempo, que cuestiones que favorecen a la articulación, juntarnos, hablarnos, escucharnos, ganas de producir algo conjuntamente. Esto. Bueno. Siempre, investigar, leer, estudiar. Como las reuniones, encuentros, apertura mental, eso aquí y verificación. Entonces, estas son cuestiones. ¿Ustedes saben lo que es la escucha activa? Sí, no pueden. Sí, ya ves. Ellos hacen mucho lo repetitivo. Más de comunicación con la persona, van caminando para porque yo tenía que necesito. Sí. Llegué a la emergencia, preparamos a la niña, lo que le dijeron los hijos, lo prepararon el pasillo. Eso no es escucha activa. Si no hay escucha interesada respecto de lo que quieren, porque
decir no hay posibilidad de concertación, no hay posibilidad de articulación, porque no va a haber intercambio, no va a haber diálogo. Va a terminar que este es el proyecto de articulación, tiene que hacer este año. Eso no es un proyecto de articulación. Bueno, estabas esperando esto. Articulación de la dimensión curricular. Bueno. ¿Qué es articular de la dimensión curricular? Compartir enfoques, definir aprendizajes centrales, saber cuáles son los proyectos que podemos elaborar en conjunto, cuáles son los espacios curriculares que se pueden compartir y cómo, estrategias metodológicas que se priorizan porque se consideran las más adecuadas para generar aprendizajes enriquecedores y cómo hacemos la evaluación, cómo se da el seguimiento. Estas son las preguntas centrales para poder establecer los acuerdos curriculares centrales, tanto al interior como cuando discutimos con la otra escuela en qué va a consistir el proyecto. Bueno, esta es seguida por 3 planes más, que son mi mayor placer. Hace mucho tiempo que donde yo puedo caracterizo prácticas movilizadoras. Entonces, eran como 3 más que han hecho. Seleccioné 5 programas, pero realmente si no cambiamos la estrategia de enseñanza, no hay articulación. Y no es que la cambio yo y el otro no la cambia. Por algo empezamos, es mejor que un maestro cambie que no cambie ninguno de lo que significa auténticamente cambio, auténticamente innovación, auténticamente proyecto, una mariposa no hace verano, hace un refrán. El verano sería la articulación y un educador no moviliza totalmente la discusión. Entonces necesitamos hacer una propuesta más global y más genérica. Bueno, me interesa fundamentalmente decir, acá nada es obvio. Acá podremos venir haciendo algunas cosas que nos parecen como que las venimos repitiendo, pero no son estereotipadas ni son obvias, porque hemos pensado que esta manera de enseñar es muy adecuada y muy oportuna. Entonces, pensar en una propuesta articulada, pensar articuladamente, es correrse de obvio, es naturalizar el estereotipo, es olvidarnos que en la computadora tenemos muy bien para decir qué reviso, puede recuperar lo valioso, pero no son. Tenemos que llegar a la organización. Todavía hay educadores que siguen enseñando lo mismo al mismo tiempo, de la misma forma a estudiantes diferentes. Entonces, si nosotros queremos práctica articular, tenemos que pensar en hacer cosas variadas, diversas, con recursos distintos, con propósitos múltiples, con estrategias de evaluación diferentes. O sea, que hacer propuestas variadas y diversas en todo sentido. En realidad, la escuela se ha creado desde los adultos para los estudiantes. La escuela no solo tiene que ser para los estudiantes, tiene que ser de los estudiantes, con la presencia de ellos. Cuando íbamos caminando, el señor rector nos presentó al presidente de la asociación de alumnos. Bien. ¿Por qué no se escucha de la misma manera que yo en la secundaria? Y ahora de la primaria, no es tan lindo porque se escucha de otra forma, ¿no? Pero la escuela tiene que ser de los estudiantes, no para que ellos hagan lo que nosotros somos, lo que sabemos y entender. Claro, nos hemos formado, nos hemos especializado, pero podemos escuchar de algunas veces ellos nos muestran cosas
que si les incluimos son muy enriquecedoras. Vamos a ver el segundo, ¿no? ¿Puede ser? ¿No? Ahí me baja la perilla y me dejo reír. Tenemos que hablar de evaluación formativa. Evaluación formativa. Evaluación formativa. Ya, algún día me van a invitar para hablar de evaluación formativa. La evaluación formativa significa escuchar, retroalimentar, dar lugar a la evolución por parte del estudiante de qué entendió, qué dificultades tiene, qué ella aprendió, qué otras cosas necesitaría para profundizar lo que está aprendiendo, escuchar al padre, recibir pistas y ayudas para seguir aprendiendo. Esto significa acordar que los educadores de esta escuela trabajan en evaluación formativa, evaluación auténtica, retroalimentando y ayudando a que los chicos lleven adelante procesos metacognitivos. ¿Cómo aprendí? ¿Qué es lo que no me doy cuenta? ¿Con qué herramientas trabajo? No, señor. Esta pieza es muy grandota, yo necesito otra más chiquita para hacerla también. Este nene está llevando a cabo un proceso cognitivo porque se da cuenta que necesita para poder lograr lo que quiere lograr. Está aprendiendo por su respiratorio. Y dimensión y otra cosa que aprende. Desde el jardín, la retroalimentación es fundamental y desde el jardín tenemos que ayudar a que los chicos se den cuenta que estrategias utilizan para poder aprender y de qué se tienen que valer para seguir aprendiendo más. Y esto es articulación curricular. Desde el jardín hasta quinto año, a la alimentación, los chicos son tenemos y se fortalece mucho más aquello que el educador está esperando a que los chicos aprendan. Porque se pone en foco. El docente entonces no pregunta, la pregunta se le ocurrió, sino la pregunta que tiene un indicador de avance y la va trabajando con todos los chicos para darse cuenta si ese proceso de construcción de esa competencia, de esa capacidad, de ese contenido, se va dando. Retroalimentación, metacognición y autoevaluación, que es la instancia base de la autorreflexión es base de la autoevaluación. ¿Me siguen aguantando un poquito más? Pobres. ¿Qué me van a decir? Otra práctica de enseñanza que facilita las transiciones, la articulación. Con respeto a las familias, como veníamos hablando del auto, que tienen un celular para 5 hijos. Porque hablar de comunidad híbrida, pero no puedo dejar de decirlo. Aprovechemos lo que aprendimos del trabajo mixto, presencial, no presencial, sincrónico, no sincrónico. Si podemos, lo virtual tiene que ser una construcción de estos tiempos. ¿Por qué? Porque esos chicos, dentro de 5 años, van a vivir en un mundo donde la tecnología va a ser la pareja que cae por todo el mundo. Entonces, si no saben, si no conocen cómo trabajar con lo tecnológico, aun cuando sea dentro de la escuela, no se están formando para esta vida. Un mundo que arrasa desde la tecnología. Entonces, no puedo dejar de decir que las estrategias que implican lo híbrido pueden ser interesantes siempre y cuando el contexto familiar, personal, con todo respeto. Estas prácticas que facilitan las transiciones animan la autonomía, como les dije, la flexibilidad y los proyectos innovadores. La flexibilidad en cuanto a que no espera el maestro o el profesor que todos resuelvan la actividad de la misma manera.
Lo único de lo único de lo único de lo único es el planteo general para que el formato sea general, pero el hacer sea singular. Porque un chico entra por acá, el otro entra por acá, el otro entra por acá, el otro requiere de ría, cuando tenga el educador acá. Y eso es la flexibilidad que propicia el educador, pero que sostiene consigo mismo. Cuando el educador no es flexible consigo mismo y se adhiere a la planificación rígida, estricta, no estudiamos nada, no llegamos a ninguna transición, porque estamos obligados a que o responde así o no desacuerdo. O lo hace de una manera o no sabe. Lo que no sabe es hacerlo de la manera que lo resolvió ese profesor o ese maestro, y a lo mejor lo hace de una manera mucho más rica de lo que lo hacemos. Respeta las singularidades de la cultura local. Esto para mí es central. Enseñar en relación con sobre la gran que puse de las organizaciones locales, ¿no? Aprovechamos lo local, hablamos de lo local. ¿Somos sujetos globales? Sí. ¿Vivimos en un mundo globalizado? Sí. Pero lo que tenemos que globalizar es lo próximo. Y esto enriquece porque es palpable, es asimilable. No quiere decir que no aprenda lo que está pasando a nivel tiempo. Esto también es importante. Estas prácticas de enseñanza, vuelvo a la frase que puse antes, consideran que todos pueden aprender, claro, bajo ciertas condiciones generadas por afuera. No todos pueden aprender de la misma manera, sino de acuerdo a la propuesta que les voy a dar. Propician el saber hacer socialmente requerido, pero no porque el otro día me preguntaba en una entrevista, el mercantilismo, no es el mercantilismo, el mundo del trabajo, del orden que sea, hoy va poniendo ciertas condiciones, el que no han construido esas actividades, queda fuera de la red. Entonces, hoy el mundo fortalece mucho el saber hacer, y no es el saber hacer con la practicidad misma, porque todo saber hacer conlleva un proceso cognitivo que define el hacer. Entonces, no nos confundamos, no propiciamos el saber hacer con el saber hacer, sino saber hacer sostenido por un proceso de decisorio del pensamiento. Estas prácticas combinan distintas estructuras temporales. Organizamos la propuesta temporal con tiempos que se adecuen a cada grupo o que les permitimos que ellos aprovechen los tiempos de distintas maneras. Cuentan los docentes con un variadísimo repertorio de actividades. Esa historia de 5 actividades vencidas para enseñar todo, ¿se acuerdan? No, nuestra norma nacional, que es la que para comunidad primaria, pero cuando la recibí, yo sabía que el primer paso se lo toma solo segundo paso. Y la planificación, los jóvenes no entienden nada de lo que estoy diciendo, pero así nos enseñaban que al primer paso cada cosa, segundo paso cada cosa. ¿Se acuerdan de la regla del simple? Todas esas cosas de tipo de foco, el pertinente, algunos maestros lo siguen sosteniendo. Y eso no es una práctica que genere buenas transiciones. Tenemos que ayudarnos a también, cuando recién hablaba de la comisión de pistas, de ayuda, de reorientación, eso ayuda a aprender a aprender. Todo el mundo habla. Y la meta de comisión es eso. Eso es aprender. Darme cuenta que el procedimiento utilizo para cuando más procedimientos generan con la práctica del educador, mayor riqueza tiene ese sujeto para seguir aprendiendo. Porque si no le sirve esto, por machismo, machismo.
yo no me animo a presentar un trabajo porque no me sabe hablar, cómo me presento a un trabajo. Porque a ese silencioso que no molesta y que está sentado en el fondo, no le doy ni 3/4 de bolilla. Y ese chico que fue silencioso toda la vida, después cuando tiene que autónomamente presentarse para conseguir un trabajo, no puede hablar. ¿Por qué? Porque en la escuela no se trataba mal. No veía los indisciplinados, no le prestó atención. Entonces esta transición no son transiciones, son exclusiones. Y última plana. Ya lo dije, planifican propuestas dinámicas para el desarrollo de capacidades. Pero lo escribo, lo tomo, este contenido va a propiciar el desarrollo de esta capacidad. Y si esperamos que esta capacidad se concretice, para la próxima unidad didáctica, para el próximo proyecto, voy a seguir incluyendo contenidos que propicien el desarrollo de esta capacidad. Propone proyectos didácticos interdisciplinares que respetan la pluralidad de puntos de vista. No, eso no, eso tampoco. Eso que dijo ella en la verdad. No ella dijo que yo quiero que digan esa pluralidad. No vale. Entonces, el aula tiene que ser un espacio donde las pluralidades en las concepciones, en las dudas, en las interpretaciones, en los juicios, vale. No termino todos los contenidos y después viene el inspector y me dice que no termino todo. Pero bueno, algunos por eso es el inspector y lo pido disculpas. Yo no llevo la concepción del inspector. El supervisor. Y ya lo digo, ojo, con esta idea que acabo de explicar. Y propicia la aplicación de teorías a propuestas prácticas. Entonces ahí sí, vamos a internet, usan el manual, apelan a la fotocopia, pero aplican eso a una situación concreta, práctica, y no se lo olviden nunca más. Bueno, voy a pasar muy rapidito esto, porque ya lo he dicho tanto. Hay que ceder espacio a la perspectiva de otra disciplina, al pensar del profesor de otro campo disciplinar y a escucharnos, a construir juntos proyectos donde el co-pensar, el co-interpretar y el apelar a aportes de distintas disciplinas sea una riqueza. Entonces los chicos se van a dar cuenta que no es la física, no es la matemática, no es la historia, no es la geografía, es una problemática que puede ser interpretada, conocida, reconocida, estudiada, pensada, analizada y apropiada por el aporte de distintos conocimientos de distintas disciplinas. Eso es lo importante de trabajar lo global y lo interdisciplinario. Por supuesto que ustedes saben lo que significa el aprendizaje basado en proyectos. No lo quiero trabajar más, sí recuerden que para que sea auténticamente un proyecto tiene que ser enriquecido por distintas disciplinas. Tiene que ser algo que, con lo que los chicos saben, no puede ser resuelto. Es una pregunta que no tiene respuesta, que para poder encontrar esa respuesta tengo que investigar, tengo que indagar, tengo que buscar información en distintos lugares. Tengo que tener un profesor o una maestra que me ayude a buscar dónde recoger esa información, tirarla sobre la mesa, confrontar lo que es uno, lo que es el otro, propietario del otro, aunque vaya traído del manual que tenía el papá guardado de hace 40 años.
posible para seguir analizando y discutiendo. Y esto significa trabajar escuchando a los chicos, acompañándolos en la resolución de situaciones complejas. Porque la vida es compleja y no se responde únicamente, sino teniendo en cuenta diversas variables. Y esas diversas variables, en el campo del proyecto, son los aportes de distintos campos disciplinares. Bueno, vivir experiencias y aprender de ellas. Ustedes saben lo que son las experiencias, algo que deja huella, algo que provoca en el otro salir a buscar, a indagar, a buscar, a confrontar, a guiar, a decir, a buscar argumentos, a encontrar interpretaciones. Consecuentemente, vivir una experiencia ayuda a crecer, a pensar, a interpretar y a estar mejor preparado para transitar hacia un nuevo espacio que espera de mí nuevas respuestas. Como estoy acompañando y trabajamos en esta institución, más o menos como esta otra institución, una institución cualitativo tan grande, está mejor preparado. Estos son los acuerdos curriculares en lo que llamamos pensar articuladamente. El proyecto de articulación, entonces, no compete al directivo, lo elaboran los educadores como cualquier proyecto específico del planeamiento institucional. Tenemos que elaborar y por escrito, claro, concreto, sencillo, pero coherente y coordinadamente para dar respuesta a la idea del cuidado, de la protección, de generar las mejores condiciones para los pasajes, para los tránsitos, para las transiciones. Y ese proyecto tiene que ser viable, sencillito, concreto, evaluable, sensible a ese contexto y a esa comunidad y a esa población. ¿Qué aspira el proyecto de articulación? Todo lo que dije debe ser articuladamente. La articulación, ser consistente, ayudar a borrar los estereotipos, a pensar juntos, a construir el diagnosticado, como se dice ahora. Articulación, entonces, y voy ya casi cerrando, ayuda a tener una visión sistémica, armónica e integral de un trabajo meditado y pensado por todos para nosotros, para los chicos a la altura del año, con estos actores institucionales. La articulación desde un enfoque sistémico integral también significa pensar desde la mirada institucional. Son los directivos los que generan el cuadro, el marco, el sostén para que todos participen y se sientan corresponsables. Para frase jamás dicha, la soledad del cargo. Nunca nadie lo dijo. Pero la soledad del cargo es dura, el cargo cuando se siente comprometido nosotros con la tarea, la soledad es mucho más. Y se siente uno más creativo porque ha tenido la posibilidad de luchar el pensamiento de uno más. Y va a trabajar esta propuesta todo, lo organizacional, lo curricular, lo normativo, lo estructural, lo funcional. Esta propuesta de articulación que yo me planteo tiene que concretarse de manera totalizadora, pensando en que quede huella, que la experiencia de articulación sea auténticamente una experiencia para todos, para los adultos que elaboraron la propuesta y para los chicos que sienten que algo ha cambiado en su escuela, que esa escuela es su escuela, la de ellos, que ellos están en esa escuela y que los educadores están pensando en ellos de acuerdo como ellos realmente son. Y obviamente
no puede hacer cualquier persona si no estudia y si no aprende un proyecto de aplicación. Puede participar si no sabe qué decir, cómo hacer y qué proponer. Exigió cualquier cantidad de tiempo y no sé si di el tiempo para reflexionar, contar, identificar. Dejé hasta escucharlos. Ha sido un placer. Todo lo que dijeron fue tan maravilloso que al final pienso que lo que dije no.
caracterizada por sus valiosas saberes transmitidos y a continuación se entrega parte de vicerrector Sánchez y la coordinadora de la diplomatura, profesora Silvia Leiva. Seguidamente, la directora del Museo Nacional, profesora Beatriz Villaretti, hará entrega de un presente.